O sea, partiendo de esa introducción, yo creo que es pertinente detenernos un poquitito en, en la parte analítica de eso que nosotros llamamos la deuda, ¿verdad? Ciertamente la gente se escandaliza y dice, mira, esta deuda es demasiado alta. Y seguro es que tiene algún amigo economista que le ha dicho eso, ¿verdad? ¿Por qué yo te digo eso? Mira, vamos a agarrar el ciclo de vida de una persona. A medida que la gente va subiendo en su ciclo de vida, llega a un ciclo óptimo, sobre todo cuando tú tengas una edad mediana, donde tus niveles de endeudamiento van aumentando, pero también lo van haciendo tus niveles de ingreso. ¿Okay? Y cuando tú vas a la banca cuando te evalúa para darte dinero, lo que hace es que verifica tres cosas. Uno es tu historial pasado, dos es tu capacidad de pago actual y tres es la estabilidad de tus ingresos en el tiempo. ¿Okay? Eso, de una manera u otra, a pesar de que los estados no mueren, es el análisis que se hace a la hora de tú decidir si un estado está en la posibilidad de endeudarse un poquito más. Que esa es la primera pregunta cuando tú hablas de sostenibilidad de la deuda, ¿verdad? Entonces, pues la gente dice, bueno, vamos a ver, República Dominicana viene pagando bien, mira, caramba, ha venido pagando bien. Dos, tiene la capacidad de seguir pagando, tiene esa capacidad de endeudamiento. Entonces ahí es donde viene la pregunta, ¿tendrá la capacidad de endeudamiento, sí o no? La capacidad de endeudamiento regularmente en el sector privado, lo que hace la banca es que determina, déjame ver cuáles son esos gastos obligatorios que tú tienes, esos gastos que por tu estilo de vida, por tu nivel de ingreso es obligatorio. Y cuánto es la cuota máxima, dada tu estilo de vida, que tú podrías pagar de toda la deuda que tú tienes. Y te sacan esa capacidad de pago diciendo, bueno, si te doy este préstamo, la cuota adicional que vas a tener que pagar es X, y eso pesa dentro de tu presupuesto tanto. Perfecto. Y lo otro, obviamente, es si eso va a seguir en el tiempo. En los países te evalúan si van a seguir en el tiempo, sobre todo viendo la estabilidad de la economía, el nivel de crecimiento, etc. Por cosas de la vida se relaciona el ingreso del gobierno al crecimiento de la economía. ¿Okay? Y tú dirías que si esa relación es estable en el tiempo, entonces el crecimiento de una economía es un buen predictor hacia dónde va esa economía, hacia dónde van los ingresos del Estado. ¿Okay? Entonces, esa es la primera cosita que nosotros tenemos que evaluar. Mucha gente dice, no, que 50% del PIB, pero ¿cuántos son los ingresos fiscales? Como porcentaje del PIB. Que eso es muy importante. Claramente. El que está pagando es el gobierno. Si tú dices, Jacqueline, ¿y en España cuánto es? ¿Okay? Y si yo te digo, no, pero es 50% del PIB. Ah, pero es que los ingresos del gobierno son el 33% del PIB. Entonces ya tú lo ves de una manera diferente. ¿Cuánto debe Jacqueline? No, 2 millones de pesos. Y fulano 2 millones también. ¿Cuánto gana Jacqueline? 200,000 pesos. Y Mengano 500, 700. Él tiene menos problemas. Entonces, ese seguramente. Está menos apretado que tú. Ese está menos apretado que yo. Entonces, obviamente, si bien es cierto que el crecimiento del PIB y las perspectivas son un buen predictor de que si el gobierno tiene la capacidad o no, la presión tributaria o el share que tiene el Estado en eso es mejor predictor todavía. Lo otro, obviamente, y es que se usa mucho en banca de inversión, Andy, es que cuando se van a evaluar proyectos particulares, a pesar de que evalúan al dueño del proyecto, a la empresa que está haciendo el proyecto, evalúan al proyecto en sí. Y dicen, pero ven acá, este proyecto, aunque tú eres una empresa fantástica, ¿tú te estás metiendo en un lío? Claro. ¿O tú tienes un proyecto que es bueno? Pero en el caso de los estados, pues pasa lo mismo. Cuando tú atas algunas de tus deudas a proyectos específicos, uno de los análisis que hace el que te va a prestar es, bueno, pero ese proyecto que tú estás haciendo, ¿te va a liberar gasto en el futuro? O sea, que va a aumentar tu capacidad de pago en el futuro, o te va a generar ingresos en el futuro. Entonces, esas son las preguntas que nosotros como dominicanos, a la hora de evaluar si los procesos de endeudamiento son sostenibles o no, es, pero ¿cuál es el objetivo particular de este endeudamiento? ¿Hay endeudamiento que está atado directamente a algunas inversiones? ¿O hay otros que vienen también, y ahí viene el símil con los hogares, ¿verdad? La tarjeta de crédito. Y es que el endeudamiento también está hecho para cubrir los ciclos que tienen las economías y que tienen los gobiernos. Le voy a poner un ejemplo. Cuando viene un shock climático,
los gobiernos regularmente tienen un colchón de endeudamiento para ese shock climático, porque yo no puedo simplemente, no, que yo presupuestariamente no puedo que se hunda la República Dominicana en un huracán. No, espérate, para eso también existe el endeudamiento. Para que este choque, que no me pasa todos los años, bueno, me endeudé este año y lo voy amortizando en los próximos años todo mi proceso de recuperación. Entonces, obviamente que el endeudamiento también está para eso. Pero entonces, cuando un tercero decide prestarle a la economía, para mí eso es un buen indicador de la sostenibilidad de la deuda. Nosotros tenemos 10.000 modelos, los economistas no nos ponemos de acuerdo, pero tenemos unos modelos que nos encanta utilizar, decir el crecimiento del PIB, si la tasa de interés, etcétera, etcétera, etcétera. Que si nosotros utilizamos esos modelos de los economistas, nos vamos a dar cuenta que a medida que esa tasa de interés se desploman, la capacidad de endeudamiento de nosotros se dispara increíblemente. Entonces, en el caso dominicano, como tú bien lo decías, nosotros tenemos que prestarle especial atención a esa capacidad de pago en 3 puntos. Uno es en la presión tributaria. Esa presión tributaria es la que va a hacer que nosotros seamos mejores sujetos de crédito y que en el tiempo sea más sostenible. Segundo es cuáles son los proyectos en los que el gobierno está invirtiendo. ¿Son proyectos que le reducen gastos o son proyectos que le incrementan ingresos? Porque eso obviamente te va a dar a ti la sostenibilidad en el tiempo. Y tercero, y algo importantísimo, Andy, a veces calculamos la sostenibilidad de la deuda y decimos, no, mire, es sostenible porque en el tiempo se mantiene así. Y yo le digo, bueno, pero te digo, algún Estado nunca va a quedar mal si puede dejar de invertir en educación y salud para pagar una deuda. Sí. O sea, su historial de pago es un buen predictor, pero ojo, Andy, que para mí la sostenibilidad de la deuda está muy atada, no solamente a la capacidad de pagar que tiene el Estado, sino a si una vez definido el Estado que yo quiero ser y las necesidades básicas que yo quiero cubrir, ¿cuánto es que me queda? ¿Y cuánto es que me va a quedar? Entonces, yo creo que esos son los temas que tienen que estar sobre la mesa. El presupuesto, lo que deberíamos estar viendo todo, y los partidos de oposición también, es, dame el listado de proyectos que tú vas a hacer este año. Yo quiero verlo uno a uno. Es más, así como ponemos que en el presupuesto es obligatorio tener el gasto tributario, deberíamos tener evaluación social de cada uno de esos proyectos que se están aprobando. No, espérate, tiene que ser obligatorio que todas las obras de infraestructura que tú estás poniendo ahí venga con su evaluación social para ver el impacto, cómo es, con qué compitió, la matriz de priorización. Eso para mí es mucho más importante. Hay un mecanismo, Andy, que no lo quiero dejar sin mencionar, y es que ¿qué han estado haciendo los estados para un poco transparentar esto de en qué estoy invirtiendo y para dónde va y cómo se repaga? Y para hacer más sostenible el tema de, ok, tú no quieres deuda, pues me voy con patrimonio. Toda empresa, cuando va a hacer un proyecto, dice, tengo 2 formas de financiar este proyecto. O lo financio con deuda, o lo financio con emisiones de acciones, con patrimonio. Busco un socio. O una mezcla. O una mezcla. Busco un socio que venga sobre la mesa y se ponga. Si el proyecto... Entonces, imagínate un Estado que decide hacer eso. Dice, mira, me puedo ir por deuda. No, por deuda no, me voy a buscar un socio. Un socio privado. Y ya no se ve deuda. Pero el proyecto es un camuflaje. Sí, eso me debería y va a generar un maco a futuro. Eso es más caro que la deuda. Así mismo. Eso me debería a mí preocupar más. La calidad del proyecto va por encima de los procesos de endeudamiento. No te vayas muy lejos. Toma la autopista del Nordeste. Por ejemplo. El maco que hay ahí, ¿cuánto se ha pagado de peaje sombra? Y la deuda la emitió un privado. 0 en la deuda para el Estado. El Estado no tuvo deuda, que aplaudimos todo, como un estadio lleno de organismos unicelulares. O sea, óigame, hemos pagado a través del peaje sombra en eso. ¿No hubiese sido más barato hacer la carretera totalmente estatal? Con emisiones de deuda hubiésemos hace rato pagado eso. Si nosotros pusiésemos el valor presente por Dios de lo que nos falta por pagar por ese peaje sombra, no, eso no tiene madre. En términos de deuda es muy fuerte. Vamos a pagar 6 o 7 veces la emisión de la deuda privada que se suele. Para hacer eso. Pero lo segundo, Andy, también hay otros mecanismos que se están utilizando mucho, como es, por ejemplo, RD Vial.
Sí. ¿Qué hace el Estado? Crea un fideicomiso donde dice, Perfecto. no, mira, yo voy a poner ingresos que van a ir a pagar esto, pero además las construcciones deben tener un esquema autosostenible. Entonces a todos nos gusta porque no va a ir Sí. finalmente a un tema de deuda porque va a ser con peaje. Claro. Pero entonces cuando el gobierno quiere poner los peajes que son, un criterio. se arma un escándalo. Entonces Se arma un no escándalo. queremos pagar peaje, no queremos pagar. La gente quiere el metro, le encanta el metro, pero a 20 pesos. Espérate. A 20 pesos no da ni para comprar el aceite de los rieles. Entonces, señores, tenemos que ponernos de acuerdo. Y eso nos lleva a todo este esquema de cómo que vamos a resolver el gran inventario de precios mentirosos que tenemos en nuestra economía. O sea, parte del problema es ese. O sea, el día que el Estado desmonte los precios mentirosos y la gente entienda que dentro de un potencial pacto fiscal, ese es un tema crucial, porque incluso afecta al propio sector eléctrico, nosotros vamos a comenzar a cambiar. O sea, la gente tiene que entender que eso de almuerzo gratis, lamentablemente no existe. Esos son cuentos que le meten los políticos populistas a uno, pero eso no es posible. Entonces, hay que ponerle a cada cosa su precio. Es la forma que nosotros vamos a ir contribuyendo a aumentar las fuentes de ingresos del Estado para que esto que nos preocupa, que es el nivel de deuda, a algunos les preocupa más que a otros. Yo particularmente tengo menos preocupación porque como el nivel de ingresos tributarios como porcentaje del PIB, lo que tú llamas la presión tributaria, todavía en el caso dominicano tenemos espacio para subir. Hay países que no tienen ya espacio para subir. Si usted se va en algunos países de la región, ya están recaudando 20, 22, 23% del PIB. Eso es alto para lo que es el estándar. Si nosotros estamos en 15, ¿eso qué quiere decir? Que si tenemos una deuda que está camino a la insostenibilidad, es una insostenibilidad transitoria, porque yo hago una buena reforma y automáticamente la monto en una trayectoria de sostenibilidad, va a comenzar a caer. ¿Y cómo que lo voy a hacer? Bueno, creando una base tributaria más razonable, más amplia, con tasas incluso un poco más bajas, pero que todo el mundo contribuye un poco. Y ahí mismo terminó la discusión de si el tema es sostenible. Ahora, si nosotros tuviésemos hoy día este nivel de deuda de 52, 51, con una presión tributaria de 20, estaríamos muy mal para la foto. Muy mal, porque quiere decir que entonces el problema es que estamos teniendo un gasto público de 25% del PIB y no de 17 o de 18, que es el que tenemos actualmente, que es de los más bajos de América Latina. Entonces, hasta cierto punto, nosotros estamos bien porque sobre la marcha vemos qué es lo que tenemos que hacer y tenemos capacidad de hacerlo. Malo es el caso de países que ya llegaron a su tope de recaudación como porcentaje del PIB. Están con una deuda alta y el único camino que tienen es un fuerte reajuste del gasto público. Esa es una política mucho más complicada que la que tiene de frente República Dominicana. Volvemos con el último segmento.